Saludos, ¿qué tal estamos? En vídeos anteriores habíamos presentado varios ejemplos de la aplicación imaginativa del Lean en servicios, pero no disponíamos de un material específico que explicara los fundamentos teóricos. Valga pues este vídeo para hacer una introducción en ese sentido, donde veremos lo siguiente: características de un servicio Lean y la adaptación de los 7 despilfarros a procesos de oficina. Venga pues, ahí vamos. En servicios, la clave es que el cliente es el producto en curso. Esta afirmación es fundamental y de ella se deriva todo el resto. Repito, en un servicio, producto en curso y cliente son equivalentes. Así pues, del mismo modo que en una fábrica hay que añadir valor al producto continuamente, en servicios habrá que añadir valor continuamente al cliente, minimizando sobre todo esperas, encadenando operaciones de valor, que no es otra cosa que la creación de flujo, para lo cual no será muy conveniente realizar un mapa de procesos. Con ello conseguiremos también reducir lead times y minimizar costes para ser más competitivos. Habrá que ir rompiendo los sucesivos cuellos de botella, es decir, reducir colas. Allí donde veáis una cola hay un cuello de botella. Más objetivos: incrementar la calidad, cumplir plazos y sincronizar el conjunto de tal forma que en lugar de tener varias ventanillas y tener que acudir en varios días, seamos capaces de resolver el problema aquí y ahora. Así de sencillo. También deberemos ofrecer una gama reducida de soluciones óptimas. El cliente está bien que pueda elegir, pero en algunos casos un exceso de opciones puede llegar a ser molesto. Hay que reducir la complejidad del proceso haciéndolo más simple, incrementar franjas horarias con un dimensionamiento adecuado y para ello habrá que planificar, gestionar y nivelar la demanda, lo que supone ir a un modelo más pool. Para poder prestar un buen servicio, las personas de atención al cliente deben estar formadas para poder aportar soluciones y no ser una mera pantalla entre cliente y proveedor. Y deberían ser también flexibles para que entre ellas puedan apoyarse y repartirse el trabajo allí donde se acumule. Es recomendable anticipar tareas vía electrónica a la gestión presencial, como por ejemplo la introducción de datos. Otras buenas prácticas habituales son el control visual, la retroalimentación en tiempo real y, digamos, protocolos de actuación para casos especiales, separándolos del proceso habitual para no entorpecerlo. Igual que las líneas fabriles no admiten producción mezclada de artículos con cargas de trabajo muy distintas, aquí lo mismo. Líneas de proceso, recordad, de clientes, por complejidad. Como siempre, un panel de indicadores visible a todos los niveles. Resolver los problemas crónicos, tanto del proceso como de los puestos de trabajo. Eliminación progresiva de soportes físicos y otras automatizaciones sencillas. Y la posibilidad de ofrecer precios distintos según distintos parámetros. Muy bien, pues con estas consignas ya podéis acudir a los vídeos 21, 22, 23 y 29, donde podréis poner en práctica y concretar estas ideas a servicios de los cuales todos hemos sido clientes y en los que muchas veces nos habremos quejado de falta de eficiencia. Pasamos a la oficina y aquí es un poco distinto. Si antes el producto en curso era la propia persona, en este caso el producto en curso es el documento. Y eso sí, igual que antes, hay que añadirle valor continuamente a lo largo de todo el lead time del proceso, prestando especial atención a la falta de flujo, porque la espera de la información terminará generando lógicamente una espera en la persona. Para no hablar otra vez de objetivos, que muchos serían parecidos a lo que acabamos de ver, vamos a hacer un ejercicio un poco distinto que es la adaptación de los 7 despilfarros a un proceso indirecto, empezando por el primero de ellos, que es la sobreproducción. Esta se produce cuando realizamos tareas que no se necesitan de forma inmediata, por falta de equilibrado o de una visión global. También puede ser cuando adelantamos trabajos sin los suficientes inputs, por no tener claras las prioridades o por querer llegar a un volumen de contenido o de excesivo detalle. Se producirán esperas normalmente por la falta de coordinación y alineación entre fases. También si trabajamos con lotes o por oleadas, ya que estamos frenando los documentos que otra persona podría ir procesando si los fuéramos liberando uno por uno, es decir, mediante un flujo pieza a pieza. También tendremos esperas si hay personas que son cuello de botella y que no delegan o no reciben apoyo. Muchas veces hay que esperar precisamente aprobaciones de estas personas que son meros trámites y que ralentizan todo el proceso. Transportes en un documento, pues hoy en día son los correos electrónicos. El correo es una herramienta muy potente, pero genera stock y además sin un lead time conocido porque no sabemos cuándo nos van a contestar.
Yo creo que se abusa demasiado del correo y por lo general es preferible trabajar con carpetas compartidas en la nube en lugar de andar adjuntando documentos. En movimientos, siempre nos referimos a la persona y en este caso el principal desplazamiento se producirá por gestiones presenciales entre dos personas que no se sientan juntas, lo que nos puede hacer replantear la distribución de los puestos de trabajo. Otros movimientos pueden ser búsquedas tanto físicamente en la oficina como virtualmente en la pantalla. Por ejemplo, un exceso de carpetas que conlleve un exceso de clics y tener los documentos allí escondidos se podría considerar también despilfarro. El tiempo de proceso se puede alargar por exceso de complejidad, falta de calidad de la fase precedente, falta de estandarización de los documentos, herramientas informáticas poco operativas y procesos manuales fuera del sistema. Uno de los principales stocks ya lo hemos dejado entrever. Emails a la espera de ser leídos, también archivos esperando ser procesados, la falta de una plantilla óptima, exceso de documentación. Incluso un exceso de información dentro del propio fichero se podría considerar también inventario. Finalmente, un documento impreso, donde ya pasamos al siguiente nivel al generar un stock físico y además, desde el momento en que se imprime, obsoleto. Finalmente, defectos, muy fáciles de cometer en un documento y difíciles de detectar. Hay que ser muy cuidadoso. Por ejemplo, en los Excel es recomendable tener dobles comprobaciones de los cálculos a lo pocayoke para resaltar posibles errores. Y claro está, cuanto menos formada e implicada esté la persona, pues más riesgo de fallos potenciales y mayor necesidad de supervisión. Muy bien, pues hasta aquí la introducción al Lean en servicios. Muchas gracias por vuestra atención, os animo a seguir con la lista de reproducción y os espero en los casos prácticos. Saludos a todos.